Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, el sistema que, básicamente, inventó cómo entendemos la justicia en Occidente. Pero no lo vamos a ver como una simple lección de historia, no. Vamos a analizarlo como si estuviéramos mirando el código fuente, el mismísimo sistema operativo sobre el que corre gran parte de nuestro derecho actual. Vamos a ver el código de la justicia romana. A ver, pongámonos en situación. Eres un ciudadano romano y sientes que te han fastidiado, que han violado uno de tus derechos. La pregunta del millón es, ¿cómo hacías para que el Estado te hiciera caso? ¿Qué botón había que pulsar para poner en marcha toda esa increíble maquinaria legal y conseguir una solución? Para entenderlo, este es el camino que vamos a seguir. Primero, veremos cómo se pasó de la ley del más fuerte a un procedimiento organizado. Después, algo clave, la diferencia entre magistrados y jueces. Luego, el concepto estrella, la acción. Echaremos un vistazo a cómo fue cambiando todo el sistema con el tiempo y, al final, veremos por qué todo esto nos sigue afectando hoy. Venga, empezamos. Al principio de los tiempos, en Roma, si tenías un problema, lo mismo tenías que solucionarlo por tu cuenta, por la fuerza. Pero Roma evolucionó hacia una idea que lo cambió todo. La justicia no es algo que uno se toma por su mano, sino que es un procedimiento, un camino muy concreto y controlado por el Estado. Y para lograrlo, los romanos se sacaron de la manga un sistema sencillamente genial. El proceso, durante casi toda su historia, estaba partido en dos. Primero, ibas a la fase in iure, que era ante el magistrado. Ojo, aquí no se hablaba de si tienes razón o no, aquí se definía el problema legal. Era como si el magistrado dibujara el campo de juego y estableciera las reglas de la partida. Y solo después se pasaba a la fase in iudicio, delante de un juez. Y este era el que escuchaba a los testigos, miraba las pruebas y finalmente decía quién ganaba. Vamos a meternos un poco más en esta división, porque aquí está una de las claves de todo el sistema. Fijaos en los perfiles, que no tienen nada que ver. El magistrado era un pez gordo del Estado, un político con imperium, o sea, con poder para mandar. Su trabajo era, digamos, poner orden en el conflicto, encauzarlo. En cambio, el juez era un ciudadano normal y corriente, un particular elegido por los litigantes, y su única misión era resolver ese caso y ya está. Es una idea potentísima. El Estado te organiza el juicio, pero quien te juzga es uno de los tuyos. ¿Y por qué complicarse tanto la vida? Pues porque era un sistema de una eficiencia brutal. Para empezar, evitaba que un magistrado tuviera todo el poder, que pudiera acusar, juzgar y sentenciar a su antojo. Además, le quitaba al magistrado el trabajo más pesado, que es analizar todas las pruebas, y eso permitía que unos pocos magistrados muy buenos pudieran gestionar una cantidad enorme de casos. Y encima, involucraba a miles de ciudadanos en la tarea de impartir justicia. Un diseño de verdad brillante. Y ahora llegamos al meollo de la cuestión, al concepto que si estudias derecho tienes que dominar sí o sí, porque es muy distinto a cómo pensamos hoy. Hablamos de la acción, de la actio. Esta frase lo resume perfectamente. En Roma no valía con decir, tengo derecho a esto. No. Para que tu derecho fuera real, para poder llevarlo a juicio, tenía que existir una acción concreta, una herramienta legal específica para tu caso. Si no había acción, por mucho derecho que creyeras tener, no había nada que hacer. Por lo tanto, y esto es lo crucial, la actio no era el derecho en sí, era la herramienta, era la llave específica que abría la puerta del tribunal para ese derecho concreto. Un jurista romano no pensaba, tengo derecho a reclamar mi casa. Pensaba, ¿existe una acción para reclamar mi casa? Es un cambio de mentalidad total. El procedimiento es lo que da vida al derecho. Y claro, no había una sola llave, había todo un catálogo. La división más importante, la que ha llegado hasta hoy, es entre acciones in rem e in personam. La acción in rem era para proteger tu derecho sobre una cosa, como tu casa. Iba contra la cosa, y podías usarla contra cualquiera que te la estuviera molestando. En cambio, la acción in personam era personal, iba contra una persona concreta, contra un deudor que te debía algo, para exigirle que cumpliera. Pero esperad, que la cosa se pone aún más interesante. El sistema era un verdadero arsenal jurídico. Tenías las acciones civiles, las de toda la vida, súper rígidas. Pero para ir adaptando la ley, los magistrados, sobre todo el pretor, crearon las acciones honorarias, mucho más flexibles. Y luego estaba la guinda del pastel. Algunas acciones, como las de los contratos de compraventa, eran de buena fe y daban al juez muchísima libertad para decidir de forma justa y equitativa. Otras, en cambio, eran de derecho estricto y el juez tenía que aplicar la fórmula al pie de la letra. Esta variedad permitía hacer auténtica orfebrería jurídica. Claro, todo este tinglado tan sofisticado no apareció de la noche a la mañana. Fue el resultado de una evolución a lo largo de 3 grandes periodos. Al principio de todo estaban las acciones de la ley. Un sistema súper antiguo, rígido hasta decir basta, te equivocabas en una sola palabra del ritual y ¡pum!,
perdías el juicio. Después llegó la verdadera revolución, el procedimiento formulario. Aquí es donde el magistrado redactaba esa fórmula, esa instrucción a medida para el juez. Esto dio una flexibilidad brutal y fue en la edad de oro del derecho romano. Y ya al final, en el Bajo Imperio, con un poder del emperador mucho más fuerte, todo cambió al procedimiento extraordinario. Aquí ya no hay dos fases. Un único funcionario, que es magistrado y juez a la vez, lo lleva todo. Un sistema, por cierto, que se parece bastante más al que tenemos ahora. Bueno, y después de todo este viaje llegamos a la gran pregunta, ¿y esto a nosotros hoy para qué nos sirve? Pues porque estas ideas, estas estructuras, no están en un museo, son literalmente los cimientos sobre los que hemos construido nuestros propios sistemas judiciales. Si os tenéis que quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. Para un romano, la justicia no era una idea filosófica en el aire, era un camino, un método, un conjunto de herramientas súper precisas. El derecho, más que nada, era el procedimiento para conseguirlo. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que da que pensar. Su sistema exigía tener la llave exacta, la acción, para cada puerta, para cada derecho. Nosotros, en cambio, tendemos a pensar al revés. Si tengo un derecho, el Estado ya se las apañará para darme una llave. ¿Qué sistema garantiza mejor la justicia? ¿Uno que te promete derechos en abstracto o uno que te garantiza procedimientos concretos y eficaces? La discusión, os aseguro, sigue muy viva hoy.